¿Qué onda, habitantes de la Commonwealth? ¿Cómo andan? Mi nombre es Diego Expendable y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les preparé el resumen del episodio 4 de Saint Seiya Knights of the Zodiac, temporada 3. Un capitulazo, así que espero que les guste. Bienvenidos a The Commonwealth. Episodio 4 de la temporada 3, llamado Las últimas palabras de Aioros. El episodio empieza con una escena del pasado en donde vemos a Saga de Géminis y a Aioros de Sagitario reuniéndose con el patriarca Xion, quien les cuenta que la diosa Athena acaba de nacer y es hora de elegir un nuevo patriarca, debido a que él ya es demasiado viejo, y le pide a Aioros de que sea el nuevo patriarca del santuario, protegiendo a Athena y guiando a los jóvenes caballeros, mientras que a Saga le pide que acompañe a Aioros en esta tarea, por lo que el santo de Géminis jura por su vida que va a ayudarlo en todo lo que pueda. Por lo que el patriarca trae la armadura de Craterys, la cual revela el futuro, y pone a la bebé Athena para conocer su destino, y descubren que Athena va a traer caos y destrucción a la Tierra. Es por eso que en el presente vemos al patriarca recordando que la armadura de Craterys, la cual inició todo esto, fue robada por Aioros y ahora él regresó al santuario, lo que lo hace preguntarse qué es lo que pretende. Por otro lado, Seiya y los demás llegan a las afueras de la casa de Aioros de Sagitario, a quien le reconocen de que salvó a Athena hace 20 años, y que es un digno caballero de Athena. Una vez dentro, intentan cruzar pero hay una barrera que no se los permite, pero sí permite que Yoga los alcance. Entonces se empiezan a plantear qué es lo que realmente sucedió con Aioros, el patriarca y Athena, pero ahí aparece la mariposa en un instante y en la oscuridad sale Aioros vestido con la armadura de Sagitario, y estrellando a los cuatro contra la pared, lanzándoles una flecha a cada uno y enviándolos a un lugar diferente. Seiya se encuentra en un campo de entrenamiento sin su armadura y ve que Aioros está junto a él. Este trata de dialogar con él, pero a cambio recibe de que lo saque volando por el aire. Entonces Seiya toma la decisión de enfrentarlo de todas formas. En tanto vemos a Shiryu en la cascada de Rosan junto con Aioros y le dice que lo respeta gracias a que su maestro Doko le habló muy bien de él, pero Aioros no dice una sola palabra y le arroja un ataque de flechas al cual se protege por un momento con el poder del dragón, pero igual es alcanzado por las flechas, por lo que Shiryu se dispone a derrotarlo para que sus amigos puedan seguir avanzando, y lo ataca con el séptimo sentido, lo que hace que Aioros sonría. Ahora es el turno de Xion, quien le dice de que no quiere pelear y que hable con ella, pero él solo lo ataca con el poder de sus alas doradas, dándole un buen golpe, suficiente para que ella se arme de valor y eleve su cosmos hasta el séptimo sentido, y lo ataque con mucho coraje, sacando otra sonrisa del caballero dorado y regresando a la casa de Sagitario, donde se reencuentra con Shiryu, quien le cuenta de que hay 4 recipientes y 2 llamas, por lo que falta la aprobación de Seiya y Yoga. Y ahí pasamos a Siberia, donde Aioros ataca a Yoga y este le pide que le cuente qué es lo que está sucediendo y por qué traicionó al patriarca, pero al no tener respuesta y ver cómo su enemigo avanza hacia él, despierta el séptimo sentido por Athena y sus amigos y le lanza el tornado frío, logrando así la aprobación de Aioros y el regreso a la casa de Sagitario. Entonces, en la batalla final contra Seiya, Aioros le lanza su máximo ataque que lo deja muy golpeado pero con vida. Entonces Seiya se levanta y le lanza unos ataques que fácilmente esquiva y le mete un buen golpe, lo que hace que Seiya le pregunte por qué antes estaba de su lado y ahora no, pero que igual no importa, porque él y sus amigos, quienes reconoce como sus hermanos, van a seguir avanzando para salvar a Athena. Entonces hace arder su cosmos y le lanza sus meteoros de Pegaso, aprobando así la prueba de Aioros. Entonces vuelve y se reencuentra con sus amigos, quienes dedujeron que Aioros los estaba probando, y de repente aparece la armadura de Craterys junto a ellos y ven que la profecía les muestra cómo el mundo se sume en la oscuridad, pero que al final de la visión Athena se levanta junto a sus caballeros y la tierra vuelve a cubrirse de luz, descubriendo así que Athena no va a traer la destrucción, pero que alguien manipuló todo para que el resto solo vea la primera parte de la profecía. Pero ahora lo único que importa es salvar a Athena y mostrarle que la profecía decía algo diferente. Entonces la armadura de Craterys se va, al igual que el campo de energía que no los dejaba pasar, pero también aparece la armadura de Sagitario, quien dispara una flecha contra una pared, y ven la última voluntad de Aioros, que dice lo siguiente: jóvenes que visitan esta casa, dejo a Athena en sus manos, Aioros, lo que hace que los santos se pongan a llorar, viendo cómo es que después de tanto tiempo, Aioros los estaba esperando para que cuiden de su pequeña. Entonces Seiya y los demás juran proteger a Athena hasta el final, quedando de acuerdo que aunque quede uno solo, ese va a llevar al patriarca con Athena. Xion aprovecha para agradecerles que le hayan permitido llegar tan lejos junto a ellos, y Yoga les dice de que tuvieron la suerte de nacer en la misma época, y que ni se les ocurra morir, finalizando con Seiya diciéndole a Saori que los espere, que la van a salvar. Entonces dejan la casa de Sagitario y la mariposa de Aioros se va a otro lado. A todo esto vemos a Cleo en su casa anotando cosas y reconociendo a Aioros como un digno caballero de Athena, que hizo arder su cosmos al límite, y que no tiene comparación con ningún otro, y es por eso que nunca lo va a olvidar.
Nuevamente volvemos a ver a la mariposa que se acerca a Marín y le pide de que se ponga de pie, por lo que ésta se levanta y se coloca su máscara lista para ponerse en marcha. Y por último, la mariposa se dirige hacia la casa de Leo, donde toma forma humana y se arrodilla junto a su hermano menor, pidiéndole perdón por haberlo metido en tantos problemas, pero que aún así él nunca abandonó sus ideales, y es por eso que le pide que lo siga ayudando, mientras se desvanece poco a poco. Y antes de irse, le dice que se alegra de poder haber hablado con él, aunque sea una última vez, y que está orgulloso de él, mientras vemos cómo caen las lágrimas de Ioria, que definitivamente escuchó a su hermano Ioros. Y así termina este episodio. Bueno, habitantes de la Commonwealth, este fue el cuarto episodio de la tercera temporada, y hasta el momento es mi favorito, porque es un episodio de origen con una buena historia y calidad. Tuvimos el primer vistazo oficial de Saga de Géminis con su lado bondadoso, y también un vistazo más profundo de Aioros de Sagitario, porque literalmente este fue su gran episodio. Creo que en ninguna adaptación de anime tuvo un papel tan importante como acá, y a pesar de ser un santo de Atena que casi nunca lo vemos en pantalla, hay que reconocer que él fue quien hizo todo esto posible, enfrentando todo tipo de desafío para mantener viva a la bebé Saori. Así que puedo decir que Aioros es el Rambo de Saint Seiya. Fuera de eso, todo el resto del episodio estuvo muy bien. Cada caballero tuvo su momento, aunque también me gustó volver a ver a Marina a salvo, aunque era bastante obvio. En fin, para más información y crítica personal, vean los en vivos que hago todos los lunes a la noche, así hablamos de la serie. Y antes de irse, no se vayan sin dejar un buen like, suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones, comentando abajo qué les pareció este cuarto episodio y también compartiendo este video a más personas. Ahí arriba les dejo las redes sociales del canal por si me quieren seguir. Ahí también estoy subiendo contenido. Nos estamos viendo en un próximo episodio. The Commonwealth corta la transmisión.